Gloria al Señor. Libro de Ruth en el capítulo 1. Este libro es conocido como la joya más preciosa del Antiguo Testamento. Los eruditos y estudiosos así le llaman. La joya más preciosa del Antiguo Testamento. Capítulo 1, versículo 1 en adelante. Una porción que usted ya conoce porque la ha leído. Una porción que usted ya ha estudiado, que la ha escuchado predicar a través de diferentes predicadores, pastores. Capítulo 1 de Ruth. Está después del libro de Jueces. Ahí vamos a llevar la meditación. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cree que Dios es bueno? Amén. ¿Cree que Dios es bueno? Amén. ¿Cree que Dios es bueno? Amén. Él es bueno. Él es bueno. Dice el capítulo 1 de Ruth. Lo leeremos en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y de su Espíritu Santo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Dejamos hasta allí la porción de la Escritura. Y quisiera meditar en esta hora de la mañana bajo el título El peligro de apartarse de la voluntad de Dios. El peligro de apartarse de la voluntad de Dios. En esta porción que usted ya conoce, aparece la historia de los descendientes del rey David, de donde venía, de donde vendría, mejor dicho, el Mesías. Y dice la Escritura que ellos vivían en Belén, y Belén significa casa de pan. Ellos no necesitaban otra cosa más que permanecer en esa tierra que Dios les había prometido a Israel. La casa de pan, la casa de abundancia. Eso es lo que Dios le había prometido a la nación de Israel, y ellos habitaban ahí. Pero vino un momento en que Dios decidió probar a esta nación. Y dice la Escritura que aconteció en los días que gobernaban los jueces. Significa entonces que cuando este hombre, Elimelech, se fue de ese lugar, a pesar de que el periodo de los jueces fue muy convulsionado, pero para ese entonces sí había orden en Israel. Pero Dios quería probar a su pueblo, porque aquí dice que gobernaban los jueces, pero si usted se va al capítulo 2, dice de Jueces, de que cuando Dios levantaba a un juez, el tiempo que el juez gobernaba todo era quietud, pero cuando el juez se apartaba,
venían las dificultades. Pero sin embargo el versículo dice que gobernaban los jueces. Significa que Elimelec estaba en una situación, no sabemos qué juez es el que gobernaba de lo que se menciona en el libro, y él decidió, sin consultar a Dios, apartarse de esa tierra, apartarse de la casa de pan e ir a querer solventar su situación de hambre a un lugar donde no era la voluntad de Dios. Y es que en nuestra vida nosotros tendremos que ser probados como el oro, dice la Escritura. Y el problema es que si nosotros en los tiempos de bonanza, en los tiempos de bondad, no nos hemos capacitado ni nos hemos preparado con la palabra, no nos hemos preparado en oración, no hemos dispuesto nuestro tiempo para ayunar, a la hora en que seamos probados, lo más probable será que seremos como Elimelec. Nos iremos de la presencia de Dios a querer resolver los problemas por nosotros mismos. Amén. Y queriendo resolver los problemas por nosotros mismos, iremos al fracaso. Y esto le pasó a este hombre. Estaba en la tierra de pan, había pruebas, Dios quería probar a la nación de Israel. Y hubo una hambruna en toda la tierra. Es precioso. Hubo hambre en la tierra. Pero Elimelec creyó que él podía solucionar las cosas y tenía mejores planes que Dios, y decide irse a Moab, a una tierra que eran enemigos de Israel. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos apoyado en el enemigo? En vez de esperar en Dios que nos solucione nuestros problemas, nosotros lo que hemos hecho es buscar resultados rápidos y vendemos nuestros principios cristianos para querer obtener beneficios temporales que se van a acabar, y menospreciamos los valores eternos que Dios nos ha dado por cosas temporales y perecederas. Que Dios sabe qué es lo que tenemos, Dios lo sabe. Que Dios sabe que estamos afligidos, Él lo sabe. Que estamos angustiados, Él lo sabe. La diferencia es que nosotros necesitamos prepararnos en los tiempos de paz para cuando la prueba venga, nosotros estemos fortalecidos. Y nos va a tambalear, pero no nos va a derribar. Y Elimelec fue y buscó ayuda donde no tuvo que buscarla. Y nosotros muchas veces hemos buscado o estamos buscando ayuda en territorio enemigo. El mundo no nos puede ofrecer nada. Definitivamente, si nosotros queremos un buen consejo, vámonos a la palabra de Dios, porque un inconverso nunca nos dará un buen consejo, porque el Espíritu Santo de Dios no mora en ellos. Nos dará un consejo que nos llevará al fracaso. Y Elimelec decide abandonar la tierra de Israel. Elimelec significa mi Dios es rey. Eso significa. ¡Qué mal testimonio de este hombre! Su nombre significa mi Dios es rey, pero sin embargo no demostraba con sus acciones que Él era rey, como muchos de nosotros decimos somos evangélicos, pero nuestra falta de fe no demuestra que seamos realmente evangélicos. Amén. Nuestro comportamiento demuestra todo lo contrario. Y así le pasó a Elimelec. Y dice que tenía una esposa llamada Noemí, que significa placentera. Pero también tenía dos hijos. Uno que se llamaba Malón, que significa enfermo. Y estaba el otro, Kelión, que significa débil. Y dice que se fueron a la tierra de Moab. Y al llegar allá, muere Elimelec. Fue y murió a Moab. Allá fue a morir Elimelec. Apartado de la voluntad de Dios, vamos a morir. Porque nos apartamos de la protección de Dios. Amén. Y el enemigo nos va a matar, literalmente nos va a matar. A muchos de nosotros estamos con vida física porque Dios nos ha guardado, no porque el diablo a diario quiere matarnos. A muchos del coronavirus, muchos hijos de Dios, el diablo quiso matarlos, pero Dios le dijo no, porque son mis hijos y los voy a probar, pero no te los vas a llevar. Van a ser zarandeados, pero no van a morir. Porque nuestro Dios es poderoso. Ese es el Dios que tenemos. Y dice que murió Elimelec. Y luego dice en el verso 3
Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Orfa significa cervatillo y Ruth significa amiga. Qué bonito nombre que tenía Ruth, amiga. Y mire la necedad de estos muchachos. Muere su padre, no entendieron que el salirse de la voluntad de Dios los llevaría al fracaso. Se aparta, muere por allá, y sus hijos, en vez de entender, junto con Noemí, decir, bueno, fracasamos, mejor volvámonos a Israel arrepentidos y volvamos allá, porque Dios nos va a visitar. Sino que deciden pasar 10 largos años más en ese lugar. Y es que muchas veces así somos nosotros los evangélicos de Testarud. Nos está yendo mal y sabemos que al arrepentirnos Dios nos restaura y nos ayuda, pero preferimos en nuestra testarudez seguir por el camino equivocado, por orgullo y por rebelión, decir no voy a volverme a Dios. Y esto pasaron 10 largos años. Prefirieron quedarse sufriendo por orgullo y no reconocer que se habían equivocado al apartarse de Israel, apartarse de la casa de pan. Prefirieron sufrir 10 años y no reconocer por orgullo que estaban equivocados. ¿Cuántos de nosotros, como hijos de Dios, por orgullo no reconocemos que estamos equivocados? Amén. Por orgullo no reconocemos los esposos que estamos equivocados. Por orgullo las esposas no reconocen que están equivocados. Por orgullo los hijos no reconocen que están equivocados. Por orgullo los hermanos no reconocemos que estamos equivocados. Y aunque nos esté yendo mal, pero nosotros preferimos seguir en esa terquedad y no arrepentirnos y reconocer que nosotros nos equivocamos. 10 años pasaron. 10 largos años de sufrimiento. Y es que cuando el corazón se endurece, ya no escucha la voz de Dios. Ya no. Y fue tanto que estos hombres estaban tan endurecidos que ellos tomaron mujeres moabitas, las cuales en el capítulo 23:3 de Deuteronomio, Dios les había prohibido que tuvieran parentesco, que no hicieran familia con los moabitas, sino hasta después de 10 generaciones. Pero como estos hombres estaban obstinados, no les importó. Y es que cuando el corazón del ser humano se endurece, aunque esté en fracaso, quiere salirse con la suya. Así es, amén. Y el pecado lo que acarrea es muerte. El pecado es rebelión contra Dios. El pecado es desobediencia. Y estos hombres, Dios les había dicho, y léalo conmigo si gusta, para que usted se dé cuenta de lo que la palabra menciona. En Deuteronomio capítulo 23, en el versículo 3, dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. No podían entrar. Estos moabitas y los amonitas eran hijos de un pecado. Eran las hijas de Lot con su padre. Las hijas de él con su padre. Era el fruto de ese pecado. Y muchas veces nosotros no queremos entender esto. Estos hombres, a causa del pecado, dice la Escritura en el verso 5, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Sabe qué? Esta mujer, Noemí, era una mujer muy sabia, pero era débil de carácter. Era una hija de Dios, pero no tenía el carácter firme para plantarse a los esposos y haberle dicho, Elimelec, nosotros somos israelitas. Nosotros estamos en bendición, estamos en casa de pan. ¿Por qué tenemos que ir a buscar en el mundo el apoyo que Dios puede darnos? Ella no fue sabia. ¿Por qué le digo? Porque esta mujer, que significa placentera, más adelante ella empieza a testificar de Dios.
Ella era una hija de Dios, pero no tuvo el valor de decirle a su esposo, estás equivocado, de decirle a sus hijos, están equivocados. Quizá el mismo amor que esta mujer le tenía a su esposo, el mismo amor que le tenía a sus dos hijos, no les hizo ver de decirle a sus dos hijos, no tomen mujeres moabitas porque no está bien delante de Dios. Pero el mismo amor que ella le tenía a sus hijos, a lo mejor no tuvo el carácter, la interesa de decirle están mal, como muchos de nosotros como padres no tenemos el valor de decirle a nuestros hijos que van por el camino equivocado, porque pensamos más con el corazón que con la cabeza, sabiendo que esa decisión que nuestros hijos toman los va a llevar al fracaso. Muchas veces las esposas tienen que tener las agallas y tener la certeza bien orada y decirle al esposo, mi amor, estás haciendo las cosas mal. Y muchas veces los esposos tenemos que hacer lo mismo, decirle a las esposas con interés, amor, te estás equivocando, no estás haciendo las cosas bien y tus decisiones te van a llevar al fracaso. Pero muchas veces nosotros, por el mismo amor que tenemos al cónyuge, a los hijos, somos demasiado permisivos. Y se lo digo por experiencia, y hablo con propiedad. Y luego uno tiene que sufrir las consecuencias de haber sido permisivo con los hijos, de haber sido permisivo con el cónyuge, porque por amor muchas veces le damos la razón al cónyuge aun cuando esté equivocado, le damos la razón a los hijos aun cuando estén equivocados y creemos que le ayudamos. Por el contrario, lo que hacemos es hacerles un daño, porque no tenemos la interés de confrontarlos con aquellos que están equivocados. Noemí no tuvo el valor de hacerlo, y la consecuencia de no haberle dicho a sus hijos, hijos, ustedes están en rebelión con Dios, las mujeres moabitas, ustedes no tienen que tomarlas porque es pecado delante de Dios, porque la Biblia declara en Deuteronomio 23:3 que no podían entrar, no tuvo el valor de decirse. Por el contrario, se los permitió, y como consecuencia de ese pecado, sus dos hijos murieron. Los dos murieron y no le dejaron nietos. No le quedaron nietos. Las consecuencias de apartarse de la voluntad de Dios. Se le muere el esposo, se le mueren sus dos hijos. Y es que cada vez que usted y yo nos apartemos de la voluntad de Dios, vamos a ir al fracaso. Que la voluntad de Dios muchas veces no es agradable para nosotros, es cierto. Molesta muchas veces, porque no queremos someternos al señorío, a la autoridad de Dios, porque muchas veces Dios tendrá que confrontarnos y llevarnos a límites. Muchas veces tendremos que tolerar y soportar a personas que a nosotros no nos agradan, pero que Dios los ama. Es que son inconversos, sí, pero Dios tiene un propósito para ellos y los puede salvar. Que no me simpatiza, pero Dios lo ama y le simpatiza. Pero muchas veces nosotros tenemos que cambiar esa actitud que tenemos. Cada uno de los que estamos acá. No digo ustedes, cada uno de nosotros necesitamos cambiar nuestra actitud para con Dios. Necesitamos aceptar la voluntad de Dios aunque no nos agrade. Aunque aquello que sea aceptar la voluntad de Dios aparentemente no me trae beneficios. Aparentemente, pero siempre hay un final feliz para aquellos que viven en la voluntad de Dios. Después de estos golpes que ella recibió, Noemí tomó la mejor decisión. Dice que se levantó de los campos de Moab y regresó de ese lugar a Israel, porque dice que oyó que Dios había visitado a su pueblo Israel. ¿Qué le costaba esperarse a esta mujer? Después de 10 años que su corazón estaba endurecido, escuchó la voz de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Venía golpeada, venía maltratada Noemí. Y ella regresa porque escuchó. Dios en su misericordia le mostró. Dios en su bondad le mostró que estaba bendiciendo de nuevo al pueblo. Y a ella le pasó como el hijo pródigo, diciendo: en la casa de mi padre hay mucho alimento y aquí estoy mendigando. Y eso nos muestra algo, de que a pesar de que nosotros podamos apartarnos, si somos hijos de Dios,
Dios cumplirá su propósito, y aunque nos tenga que traer bien maltratados por la rebelión que nosotros tengamos, Dios lo hará, porque Noemí fue y perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos, perdió todo lo que tenía, pero como era hija de Dios, hubo un día en que Dios la trajo y le sensibilizó el corazón, pero la tuvo en el proceso para enseñarle una lección. Y muchas veces Dios a nosotros nos meterá en el proceso para enseñarnos una lección, porque cada vez que nosotros nos apartemos de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, traerá consecuencias. Cada uno de nosotros, porque Dios no hace excepción de personas. Todos los que estamos aquí en esta mañana y que Dios nos trajo, apartarnos de Dios, vendrá una consecuencia, vendrá una factura que tenemos que pagar. Y el diablo, aunque quiera matarnos, pero sin embargo, cuando ve que nos estamos apartando poco a poco de Dios, Él nos deja, Él nos deja, Él nos deja. ¿Por qué? Porque si en el instante en que empezamos a apartarnos, todavía en nuestro corazón hay un poco de sensibilidad a Dios, hay un poquito de sensibilidad a Dios, y sabe que medio nos toca y nosotros nos volvemos a Dios. Y cuando nos volvamos a Dios, Dios nos va a defender. El problema es cuando nos vamos apartando y vamos lejos, y vamos lejos, y vamos lejos. Allá somos presa fácil de Satanás, porque nuestro corazón ya se endureció y ya no tenemos deseo de orar, y no tenemos deseo de leer la palabra, y no tenemos deseo de congregarnos, y nuestra fe va menguando, y nos hemos apartado, y nos estamos causando daño. Y no solo nos causamos daño a nosotros, causamos daño a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, causamos daño. El apartarse de Dios. Y esta mujer, después de 10 años, Dios le pasó la factura, se apartó, pero perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos, perdió cosas materiales, pero Dios se acordó y tuvo misericordia y la trajo de nuevo a la casa de abundancia, a la casa de pan. Esa es la misericordia de Dios mostrada en nuestras vidas. Él nos traerá a la casa de pan, Él nos traerá a la casa de abundancia, y la casa de pan y la casa de abundancia es la presencia de Dios en nuestra vida. Es el Espíritu Santo en nosotros, la sensibilidad que podamos sentir. Esa es la casa de pan, la casa de abundancia. Cuando usted y yo dejamos de experimentar la presencia de Dios, perdimos todo. Perdimos todo, aunque tengamos todo, pero si dejamos de experimentar la presencia de Dios, somos los más miserables en este mundo, aunque seamos cristianos, porque Noemí dejó de experimentar la presencia de Dios y ella se sentía miserable. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos miserables porque hace tiempo que dejamos de sentir la presencia de Dios? Muchos de nosotros ya no somos los mismos. Dejamos de orar, dejamos de leer la palabra y ya no nos sensibiliza nada, porque el pecado nos engañó, porque hizo que nos apartásemos y nuestro corazón se endureció y nuestro corazón se hizo insensible a la presencia de Dios, se hizo insensible al dolor de los demás. ¿Te recuerdas cuando llorábamos en la presencia de Dios en una alabanza? Cuando nos tirábamos en nuestra habitación o en nuestro lugar de oración, y aunque estuviéramos solos podíamos llorar delante de la presencia de Dios, porque disfrutábamos cuando leías la palabra y lo disfrutabas y te deleitabas, porque estabas en la presencia de Dios. Pero te fuiste descuidando y te fuiste apartando poco a poco, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, te fuiste apartando y te fuiste insensibilizando y dejaste de experimentar la presencia de Dios. Pero déjame decirte en esta hora que Dios está aquí en esta hora, que el Espíritu Santo está aquí en esta hora para romper las trabas del diablo, para derribar fortaleza y para quitar lo endurecido del corazón que puedas tener, para hacerte sensible y que puedas disfrutar de la casa de pan, de la abundancia de pan de parte de Dios. Porque aunque el diablo te haga creer que estás desechado, que estás olvidado y olvidada, que Dios no se acuerda de ti, déjame decirte en esta mañana, iglesia, que el propósito de Dios se cumplirá en su vida como se cumplió en la vida de Noemí. No importa lo que estés atravesando, no importa el dolor, no importa el problema, Dios te traerá de nuevo a la casa de pan. Ese es nuestro Dios.
Dios te va a restaurar su comunión con Él. Dios te va a establecer y te va a plantar, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero esta mujer, dice en el verso 7, salió pues del lugar donde había estado, y ella y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Pero usted se da cuenta cuando esta mujer se levantó. Esta mujer se levantó cuando oyó que Dios había visitado a su pueblo. Cuando ella escuchó la voz de Dios, ella se levantó y dice que empezó a caminar. Y eso es lo que usted necesita en esta mañana, si ha dejado de sentir la presencia de Dios. Si usted en esta mañana Dios le ha hablado y le está hablando, usted necesita empezar a caminar y volver a remontarse a las alturas como las águilas. Usted necesita volver a empezar a caminar, y usted podrá decir: yo no tengo fuerza. Pues déjeme decirle que la palabra dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna y que da esfuerzo al cansado. Es su promesa, y sus promesas son en sí, en Él, amén. Y sus promesas son verdad y de fiel cumplimiento. Así que si usted no tiene fuerza para caminar y levantarse, está en el mejor lugar, porque Dios está aquí para darle fuerza y levantarse. Solo basta que usted reconozca que ya no siente lo mismo, porque es lo que Dios espera, escuchar la voz de Dios. Dice que Noemí empezó a caminar, escuchó la voz de Dios, la escuchó, y cuando la escuchó, ella empezó a caminar. ¿Y por qué empezó a caminar? Porque comprendió que era mejor estar en la casa de pan que estar en una tierra donde solo le iba mal. Y ella pudo quizás ser un ejemplo para el rey David, y que David podría pensar y escribir: es mejor estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ti. Es mejor estar un día en tu presencia que 1000 días fuera de ti. A lo mejor David se inspiró en su árbol genealógico y pensó en Noemí. No estoy diciendo que así fue. Eso es algo que yo pienso. Y no tiene que casarse usted con esa idea. Esta mujer comprendió y empezó a caminar. Pero hay algo que nosotros necesitamos aprender en esta hora. Y es que así como Noemí se apartó y fracasó, así como Noemí perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos y sus 2 nueras, que una era muy leal, la otra no. Orfa, cuando le dijo Noemí: vuélvete, porque no tengo más hijos, y si yo me caso va a pasar mucho tiempo para que yo tenga hijos y te cases conmigo. Pero Orfa lo que hizo fue apartarse. Ruth no. Ruth le dijo: a donde tú fueres yo iré, tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra. Pero ¿sabe por qué esta mujer Ruth le dijo eso a Noemí? ¿Sabe por qué pudo decírselo? Porque la palabra de ella lo dice, era amiga. Y los amigos están contigo en las malas y en las buenas. Y como dice la Escritura, en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Bendito Dios por aquellos que tenemos amigos. Qué lindo cuando han pasado. Y yo le digo, usted puede conocer que alguien es amigo suyo cuando usted empieza a enumerar amigos de 10 años. Han pasado 10 años y esas personas siguen igual. Han pasado 5 años y esas personas siguen igual. 20 años y siguen igual. Qué precioso. Mi mejor amiga tiene 28 años. Mi mejor amiga del colegio, 28 años.
Mis hijos le dicen tía, su hija me dice tío. 28 años, y aunque no nos frecuentamos y nos hablamos de vez en cuando, pero no hemos perdido esa amistad. 28 años de amistad. Nos seguimos viendo, aunque sea por videollamada. Cuando hay un espacio, porque la agenda de ella es muy ocupada y la mía no mucho, nos juntamos. Pero qué bonito es poder que el tiempo pase y usted poder decir, tengo un amigo, tengo una amiga. Y Noemí estaba con esa amiga llamada Ruth, no se le apartó y volvió. Y la recompensa que tuvo esta mujer, ser la bisabuela del rey David, una moabita que no podían entrar en el pueblo de Dios, fue la bisabuela del rey David en la línea mesiánica. Orfa no quiso dejar su pecado y su ciudad de inmundicia. ¿Sabe por qué? Porque esta Orfa vio las cosas temporales. Ella no vio los valores eternos. Ella decidió quedarse en una tierra de pecado, como muchos prefieren quedarse en esta tierra de pecado que va a ser destruida dentro de poco. Y no falta mucho. Ayer veíamos por la noche con mi esposo un documental de lo que está pasando en el mundo. No falta mucho, este mundo va a ser destruido. Cristo viene dentro de poco. Pero Orfa decidió quedarse en ese mundo de pecado como muchos, aún estando congregándose de las diferentes congregaciones del mundo, prefieren quedarse en este mundo de pecaminoso, en este mundo de pecado, donde será destruido, y no sufrir un momento en la presencia de Dios siguiendo a Jesucristo. Jesucristo mismo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Por eso es necesario que cada uno de nosotros, en los tiempos de paz, en los tiempos en que todo está bien, nosotros necesitamos, escúchame bien, nosotros necesitamos fortalecernos, nosotros necesitamos llenarnos de la palabra. No podemos descuidarnos, porque un descuido en mi comunión con Dios, un descuido en oración es fatal. Es fatal. Y las consecuencias son duras. Muchos ya hemos sido mordidos por el pecado de los que estamos acá. El pecado nos ha mordido. Empezamos a caminar, nos descuidamos y el pecado nos mordió, y el pecado se volvió como una serpiente, y dice la Escritura que es una cuerda que nos amarró. Pero hoy, en esta mañana, el Señor está aquí para que el pecado sea roto. Si usted y yo nos hemos apartado de la voluntad de Dios, hoy es una buena mañana para que nosotros retomemos el rumbo, que hoy empecemos a caminar, porque grandes cosas tiene Dios para todos aquellos sus hijos que son fieles. Él es bueno. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios. Medita en su corazón en este momento. Usted que está acá, usted que me escucha en vivo en este momento, usted que está escuchando en línea, usted que en este momento está acá, usted que conoce su corazón. Dios conoce su corazón, pero hoy en esta hora, ¿por qué no empieza a hablar con el Señor? Y con un corazón sincero dígale: Señor, hable con el Señor en este momento. Usted que está escuchando en este momento y se ha apartado de la presencia de Dios, ¿por qué no le pide al Señor que restaure esa comunión? Y dígale: Señor, reconozco que me he apartado, que no tengo fuerza, pero hoy en el nombre de Jesús te pido misericordia, hoy te pido fuerza, hoy te pido que me ayudes y que rompas las trabas del diablo, los lazos de pecado, que rompas la dureza de mi corazón. Por favor, quiero ser como Noemí, que escuchó tu voz y empezó a caminar en pos de ti ahora en esta mañana.
Yo quiero hacer un llamado a los que estamos acá presentes. ¿Por qué no empiezas a caminar en pos del Señor? ¿Por qué no empiezas a decirle, Señor, quiero caminar? Ayúdame, ayúdame. Me he apartado, pero hoy quiero empezar a caminar. Me equivoqué, pero quiero empezar a caminar. No soy mejor que otros, pero hoy quiero empezar a caminar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, te pido por tu iglesia, te pido por tu pueblo. En el nombre de Jesús, por favor, Padre, te pido por aquellos, Padre, y aquellas hermanas, aquellos hermanos que su corazón se ha endurecido. Te pido que sean sensibilizados por tu misericordia y por el Espíritu Santo. Aquellos que están escuchando, que los que serán en diferido, por favor, en el nombre de Jesús, ayúdales. Y que sea tu mano de misericordia obrando, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, y nosotros seamos beneficiados de tu misericordia, de tu amor, de tu bondad. En el nombre de Jesús, te pedimos por los que no han venido, te pedimos por los que vendrán en el culto de la tarde. Te pido que uses a mi hermano Walter, Padre Celestial, que traiga palabra tuya, no palabra de hombre, que pueda edificar a tu pueblo. Te pido que toques los corazones de mis hermanos para que puedan venir según tu propósito. Los que tienen problemas financieros, resuélveselos, hazles un milagro y sorpréndeles. Los que tienen problemas de salud, sánalos. Los que tienen problemas matrimoniales, resuélvelos en el nombre de Jesús, para que tu nombre sea exaltado y glorificado y nosotros seamos beneficiados. Te pedimos por nuestros hijos, te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos con nuestros hijos, danos la sabiduría para educarles, no como nosotros pensamos, sino como tú quieras, según tu palabra, no criterios humanos. Y si hasta ahora nos hemos equivocado, corrígenos, corriendo la plana, Señor, y que nuestros hijos puedan enrumbar su camino a tus pies. Por favor, Padre. Gracias, Padre, por este culto. Gracias por mis hermanos y hermanas que han venido. Llévalas con bien en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre, beneficio de nuestras almas. Amén, Padre. Y amén, Señor. Muchas gracias.